I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Esto es GLBT para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? Bueno, esta semana les tengo algo bastante interesante, algo que me llamó la atención desde hace mucho tiempo y que quería honestamente sacar el tiempo para grabarlo. Por eso es que he durado tanto tiempo. Bueno, y por trabajo. Y bueno, obviamente por razones personales he decidido que los podcasts van a estar saliendo cada vez que tenga un tema que me interese lo suficiente y que me dé tiempo lo suficiente para buscar la información detallada que merece para justificar mi opinión del por qué escogí no solamente el tema, sino el por qué quiero hablar de él. Porque he estado estuve intentando volver a la costumbre de sacar un podcast a la semana. Y aunque, como dicen que absolutamente todo algoritmo en toda red social, lo que más la manera en la que más beneficia al usuario es si uno es constante en las cosas y entre más contenido saque, tiene más chance, digamos, de pegar. Esa nunca ha sido mi intención. Prefiero sacar y tirar contenido, aunque sea de vez en cuando, pero que no me incomode escucharlo. He notado que muchos cuando es un podcast a la semana cuesta mucho desarrollar bien un tema, investigarlo lo suficiente y digamos que tirarlo al internet. Esta semana vamos a hablar de la jornada laboral, el proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, pero vamos a ir un poquito más allá. Quería hablar un poquito más allá de estas modalidades de trabajo y por qué no desenmascarar a ciertos actores dentro de los medios de comunicación en este país que por años nos han manipulado como opinión pública para pensar como empresarios y no como trabajadores. Pero bueno, antes de empezar con el tema que es bastante larguito, quería recomendarles, como no les recomendé la semana pasada, el nuevo disco de mi banda favorita, In Flames, una banda sueca de death metal melódico. Acaban de sacar su nuevo disco, Forgone. Excelente. Para los que han seguido o para los que gustan de death metal melódico, es uno de esos lanzamientos que revive y refresca la carrera de In Flames. Banda que ha pasado por diferentes etapas. En sus inicios, a mediados de los 90, convirtiéndose en un ícono del underground del death metal melódico. Luego triunfando dentro de la escena mundial de metal con sus discos como Clayman, Colony, Oracle, digamos que convirtiéndose de los grandes expositores de este subgénero del death metal. Muchos le atribuyen la creación del sonido Gothenburg, que le dicen es un death metal melódico muy, muy distintivo. Sin embargo, para mediados de los 2000 en adelante, la banda como que cayó no en mediocridad, empezaron a intentar meter sonidos más modernos dentro de su viejo estilo de hacer metal melódico. Y a la comunidad metalera, para los que no saben, somos gente un poquito cerrada y no nos agradaba mucho esa idea. Entonces muchos de sus discos recientes no fueron para nada bien recibidos. Se convirtieron hasta en cierto momento, llegaron a ser parte como un cliché, como una broma de la búsqueda de la comercialización de su producto por encima de las ganas de hacer música. Yo nunca lo vi así. He disfrutado prácticamente todos los discos de la banda. Hay uno que otro que claramente no me gustan, que siento que están por debajo de la capacidad de estos maes. Sin embargo, siempre para mí han mantenido un
sonido de guitarras muy distintivos, unas melodías que logran captar mucha la esencia de lo que es In Flames. Pero en fin, ha pasado tanto tiempo con discos que la crítica metalera considera mediocres o por debajo de su capacidad. Como les digo, no comparto su opinión. Pero lanzan este Forgone y es un disco que vuelve, que renace, que no reutiliza, que logra captar sonidos que habían a lo mejor dejado un poquito en el fondo de su música, volviendo a sonidos más noventeros, pero utilizando producción moderna, con ciertas líneas melódicas también modernas. Las voces del cantante de Anders Freedom ha mejorado muchísimo en el lado melódico, en el lado suave, lo cual le da, digamos que por fin, siento yo, le da esa mezcla que la banda al parecer estuvo buscando después del 2010 entre un metal no accesible, entre un metal con algo de belleza y suavidad en sus interpretaciones y esa brutalidad que solían tener en los 90. Bueno, Forgone es ese disco que logra como que unificar por fin todas esas ideas, todas esas necesidades de crecimiento y las expone en este nuevo disco. Está excelente, es recomendado absolutamente para todo el mundo. Como digo, yo he sido fan de In Flames y honestamente sí, es un discazo. No es el mejor que han sacado en su carrera, tienen otros 3, 4 discos mejores que este, pero sí logra colarse o los logra hacer relevantes hacia los ojos de mucho purista que estamos dentro de la escena. Así que se lo recomiendo. In Flames, Forgone, búsquenlo, escúchenlo, es muy muy bueno. Ahora sí, empecemos a lo que vinimos, gente. Bueno, actualmente estamos enfrentando una crisis. Bueno, siempre yo creo que estamos enfrentando una crisis de poner a pensar. Hay una crisis sobre una cosa, sobre otra. Al parecer ese es el modelo, uno de los detalles del modelo capitalista en el cual vivimos es que siempre, todos los años estamos enfrentando una nueva crisis. Es solamente cuando pasa esa crisis, años después, cuando la gente o los expertos voltean a ver y dicen, uy, mira, en el 2015 como que nos iba bien. Pero esos años después, mientras estamos pasando por esos periodos, si ustedes se ponen a pensar y analizarlo, siempre estamos con alguna crisis encima. Como les digo, al parecer esa es parte, uno de las características del modelo capitalista en el cual nos desenvolvemos. Entonces, quería hablar sobre este proyecto de ley que se estaba lanzando en asamblea de las jornadas de 12 horas por día. 4 días a la semana con 3 días de descanso. O sea, lo novedoso ahí es que son 3 días de descanso. Digamos que para la fantasía, viernes, sábado y domingo. Pero de lunes a jueves, 12 horas en el brete, gente. O sea, una vulgaridad de tiempo trabajando. Volvemos a principios del siglo XX con esos horarios, hasta cuando existía trabajo infantil, ¿verdad? ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, me llamó la atención desde el momento en que empezaron a discutirlo en la Asamblea Legislativa, que Pilar Cisneros, que todo el partido de el excelentísimo Rodrigo Chávez estuvo promoviendo como uno de sus proyectos para la reactivación económica del país. Desde ahí me llamó la atención, pero fue Semana en la Universidad que sacó un artículo muy muy bueno que me llamó la atención y que siento que se podía completar un poquito más. No estoy diciendo que el artículo de semanario le haya faltado. Todo artículo dentro de un periódico siempre va a tener un espacio en el cual va a tener que llenar dependiendo de la cantidad de caracteres o palabras que se estén utilizando. Yo sentí que era muy buen inicio el empezar con este artículo de semanario y expandir un poquito más porque hay otras cosas que creo yo que todo trabajador de este país debería conocer o debería por lo menos analizar antes de ver con bonitos ojos este proyecto. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el artículo de Semana en la Universidad? El título es Costa Rica se aleja de tendencia europea de jornadas menores a 40 horas semanales. Leamos un poquito, a ver. Dice, mientras en Costa Rica se discute un proyecto de ley que pretende modificar la legislación laboral para implantar la jornada 4x3 que plantea una jornada empleada de 12 horas por día por 4 días semanales, con 3 días libres seguidos, en muchos países del mundo se ha venido cambiando la semana laboral de 48 horas
Incluso hay naciones que han implementado 36, 35 y hasta 32 horas de trabajo por semana con mucho éxito productivo. Ojo que eso es muy importante, ¿verdad? Sigue. El proyecto costarricense establecería que las 12 horas diarias se pagarían de forma ordinaria. No se permitiría que la persona trabaje horas extras sobrepasando las 12 horas diarias, sino únicamente en días libres, que serán acordados entre el patrono y el empleado. A ver, gente, ¿cuántos de ustedes tienen la suerte, sean honestos, pónganse a pensarlo de una manera honesta, tienen la suerte de poder negociar sus días libres? O si trabajan o no horas extras. O a qué hora toman el almuerzo. Bueno, ese yo creo que sí es un poquito más flexible. O a qué hora entran a trabajar. ¿Qué días pueden sacar vacaciones? ¿Tienen esa opción ustedes de negociar con su jefe? O si trabajan o no los feriados. También eso lo pueden negociar. Piensen bien esto. Eso de que, porque se va a mencionar mucho, y lo mencionan mucho en los medios, eso de que por mutuo acuerdo se logran estos contratos, piénselo, ¿cuánto poder de negociación tiene un trabajador común y corriente contra la empresa que lo contrata? Piénselo. Pues digamos, quienes están a favor, sobre todo cámaras empresariales, aseguran que esto favorecería la productividad y los opositores cuestionan la inexistencia de estudios que demuestran un beneficio en este sentido. En contraste, muchos países están optando por establecer la jornada 4x3, pero de 32 o 36 horas semanales. Hagamos una pausa acá. Acordémonos de lo siguiente. Para venderle al público que esta ley es positiva o buena, anduvo dando vueltas ahí una abogada laborista, el año pasado por lo menos, haciendo digamos que sus rondas por varios programas periodísticos en este país. Y ahí, gente, es donde vemos la verdadera manipulación mediática que ha existido siempre en este país. Y no las idioteces que los simps de Rodri nos quieren hacer creer existen en este país. A ver, ¿por qué digo manipulación? Resulta que esa abogada era Paola Gutiérrez, que fue a Amelia Rueda, Teletica y a otros medios, a vender la idea de que un horario de 12 horas por 4 días era para el beneficio de los trabajadores. Resulta que esta señora tiene un historial bastante largo escribiendo para El Financiero, ese bastión socialista que lucha por los derechos de los trabajadores. Y en El Financiero siempre está escribiendo artículos en contra de los sindicatos, o por lo menos los cataloga de incompetentes que solo sirven para enriquecerse ellos y que no les sirven a los jóvenes del sector privado para nada. O como por ejemplo, digamos, cuando escribió de cómo se puede hacer para eliminar el salario escolar. La MAE nunca le han publicado, o por lo menos que yo haya encontrado, artículos informando a los empleados a cómo defenderse o hacer valer sus derechos. ¿Y por qué? Bueno, no hay que hacer mucha investigación para ver que la MAE trabaja para una firma llamada Caoba Legal. Y esta firma en su página web se describe como, leamos, sabemos que nuestros clientes tienen empresas complejas. También entendemos que las soluciones que buscan deben ser acertadas y rápidas. Por eso es que hemos evolucionado y a lo largo de todos estos años nos hemos convertido en un asesor con rango multidisciplinario y amplia experiencia en transacciones y proyectos complejos. Ahí lo dice todo. Nuestros clientes tienen empresas complejas. O sea, sus clientes son dueños de empresas, son empresarios. Para mis compas socialistas son burgueses. Y bueno, ¿y saben quiénes son los clientes de Caoba Legal? Coyol, Freezone, Zona Franca, Multispa, ADC y Has Management Costa Rica, creo que están involucrados en administrar el Juan Santamaría, pero ahora creo que con otro nombre. OSA Conservation, Puerto Caldera, la empresa privada que la administra, Coriport, otro administrador privado de aeropuertos, el de Liberia creo que es. La vara es esta, vean, no hay problema que los interesados en que un proyecto se apruebe tengan la oportunidad de expresar por qué quieren que esto pase. Eso no es el problema. El problema es cuando los medios de comunicación no le explican a la gente
que la tipa que tienen ahí sentada fingiendo ser una experta neutra, no es más que la voz de los empresarios que quieren quitarse de encima pagar horas extras y que no quieren contratar más gente. Bueno, y se nota que la madre bretea para zonas francas cuando usa palabras como seguridad jurídica. Vean, la gente que usa seguridad jurídica una y otra vez a la hora de estar dando explicaciones sobre por qué las zonas francas no deberían pagar impuestos es porque trabajan para ellos y tienen algún tipo de ligue. Esa es, digamos, que la cartita que saca siempre este sector. Pero bueno, después de oír quién era la experta de los empresarios, veamos un toque la justificación de la ley, o por lo menos de la presentada por los liberacionistas durante el gobierno pasado, porque esta idea de 4-3, de darle duro al trabajador, no es nueva y no es idea de Rodri. Esto es de Liberación, de los que hoy son la oposición salvadora de este país. ¿Ok? Leamos cuál era esa justificación. Como les digo, este texto lo pasan cambiando, así que las cosas pueden cambiar. A ver si logran meternos este golazo. La justificación dice: la economía de nuestro país se ha diversificado y los cambios constantes han llevado a la necesidad inminente de emprender reformas que se ajusten no solo a los procesos dinámicos del sector productivo, sino también a las necesidades actuales de las personas trabajadoras que necesitan más tiempo para compartir con su familia y mayor capacitación para desempeñarse mejor en su trabajo. El país se ha mostrado relativamente ajeno a la corriente de flexibilidad laboral. Apenas unas 30 empresas han empezado a experimentar con esquemas flexibles, según estimaciones de la Cámara de Industrias, y en el Ministerio de Trabajo no se tienen estudios ni diagnósticos de este tema. Lo cual es triste, ¿verdad? Porque el Ministerio de Trabajo en este país no sirve por un carajo, pero sigamos. Y es que sin lugar a dudas, la progresiva internalización de la economía y su desarrollo acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo nos demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas que buscan el máximo aprovechamiento de recursos, sin detrimento de la situación actual de las personas trabajadoras. Terminamos con esto. En materia de jornadas laborales, la realidad de nuestro país es clara. Día a día nos encontramos con empresas que por razones de competitividad, aprovechamiento de infraestructura, flujo de trabajos inestables, racionalización de costos, entre otros, requieren de mano de obra las 24 horas del día y los 7 días a la semana. A ver, lo primero que llama la atención es el enfoque primordial que se le da a las empresas. Se habla, por supuesto, y escucharon, de los trabajadores, pero casi siempre los párrafos y justificaciones empiezan con el bienestar ¿de quién? De las empresas. Igual, no hay problema con que se pasen proyectos que se enfocan en beneficiar a la empresa privada, no hay problema. Pero en este caso es un proyecto hecho para joder a los empleados, disfrazado de darles un beneficio que ellos no han pedido. Esto no es una propuesta hecha por trabajadores, es una propuesta hecha por empresas y se nota. Aclaremos. No hay pruebas, como se ha mencionado en el artículo de Semanario, o estudios que determinen o que medio digan que este tipo de aumento de horas por día traerá nuevos empleos o crecimiento económico. Lo único que indica es que las empresas que tienen breteando 12 horas a la gente ya no les van a tener que pagar horas extras. Claro, habían dicho que a la gente que ya la tenían breteando de esta manera, alguito extra les tirarán en su salario. Como para que no sea tan feo eso de seguir breteando 12 horas. Pero ya no van a ganar tanto como antes. O sea, piénsenlo. Y esto es algo que la misma Paola acepta en todas las entrevistas que da, que los horarios 4-3 ya existen en el país, pero que no se están regulando. O sea, y esto lo señaló Sofía Guillén en una entrevista que tuvo. Ahora vamos a escuchar. O sea, lo que admite Paola es que hay empresas en este país violando la ley. O empresas que pagan 8 horas normales y 4 horas extras a los empleados que tienen breteando 12 horas. Ahora, nomás pasa esta ley, muchos trabajadores van a perder esas 4 horas de pago extra y los nuevos empleados que vengan a ese 4-3 ya no tendrán la opción de tener esas horas extras pagadas. Imagínense cuánta plata se van a ahorrar las empresas. ¿Y creen que eso los motivaría a contratar más gente?
si la idea que tienen es simplemente no pagar horas extras. Vean, todos los que hemos breteado para esas empresas de zonas francas, porque este es un proyecto para zonas francas, sabemos cómo presionan a los trabajadores para obtener resultados, pero casi que le prohíben a la gente no hacer horas extras. ¿Ok? Ahora está claro que esas empresas no van a contratar más gente, porque si no, entonces simplemente dejaban a la gente breteando sus 8 horas y contrataban más trabajadores para completar el día. Pues no. Los maes, en cambio, pagaban tantas horas extras porque les salía más barato que contratar más gente. Y ahora, teniendo a los empleados breteando 12 horas, ya no van a tener que pagar horas extras ni tampoco van a tener que contratar más personal. Bueno, como les digo, hay un video de uno de los pocos debates decentes que se hicieron en televisión nacional en donde no dejan a Pau ahí solita haciendo propaganda, sin nadie que le haga contrapeso. Entonces, se llevaron a la que será la primera presidenta de este país, en representación de Frente Amplio, se llevan allá a la Sofía Guillén para que le haga contrapeso. Escuchemos. Y otro de los temas, además, que creo que es bien importante señalar, y es que aquí, no sé, como el tiempo se va tan rápido, quiero compartir con ustedes, y Rodolfo, si usted me permite, quiero hacer una lectura muy breve. Esta es una guía que se llama Guía para establecer una ordenación de tiempo de trabajo equilibrada. Está en internet, es de la Organización Internacional del Trabajo y es del año 2019. La pueden encontrar fácilmente. En esa guía de la OIT, que es un estudio técnico específicamente que la OIT realizó para los tiempos de trabajo, habla sobre las bondades de la semana de trabajo comprimidas. Y en esta opinión del Ministerio de Trabajo, repito, del año 2019, señala de la que OIT. de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, dice: este sistema se conoce como 4x3, que es 4 días de trabajo consecutivos seguidos por 3 días consecutivos de descanso. Debe considerarse en ciertas circunstancias. La realización de estas jornadas ampliadas no puede superar las 12 horas, no incluye el pago de horas extraordinarias. Y por último dice que las modalidades de la semana de trabajo comprimido, 4x3, han demostrado efectos positivos en la motivación y la actitud de los trabajadores si se respetan ciertos parámetros. Eso por un lado. El Ministerio de Trabajo dio el visto bueno al proyecto. Y el Consejo de Salud Ocupacional es parte del Ministerio de Trabajo. La Dirección General de Servicio Civil dio el visto bueno al proyecto. La Procuraduría General de la República dio visto bueno al proyecto. Y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no encontró tampoco que este proyecto tuviera roces ni de constitucionalidad ni de ilegalidad. Aquí lo que se está proponiendo, de acuerdo con lo que recomienda la OIT, es que se abra el abanico de posibilidades sumadas a las que ya están para que trabajadores y patronos puedan establecer y puedan coordinar diferentes formas de organización del trabajo. Doña Sofía. Doña Paola, si usted se va a la página 26 de ese mismo estudio, que yo también estudié, va a encontrar 5 citas de estudios y argumentación sobre las consecuencias en la salud de los seres humanos que se someten a jornadas extendidas, como el abuso de alcohol, una dieta irregular, falta de ejercicio y mayor propensión a sumar. Está en el mismo estudio que usted citó, página 26. El artículo el truco de esto que vos mencionás de la OIT tiene que ver con esa última frase que de alguna manera usted cita sobre el estudio que le digo, también menciona que hay efectos sobre la salud en su página 26, que tiene que ver cuando se respeten ciertos parámetros. Ese es el meollo del asunto y por eso yo le decía hace un rato, si usted me dice que en este país hay una inspección laboral capaz de inspeccionar como tiene que ser, entonces yo le voy a creer que esos parámetros se cumplen. Pero la realidad es que en Costa Rica hay una inspección laboral inmensamente debilitada, que cuando se aprobó la suspensión de contratos, y no es un invento mío ni una percepción, doña Paola, cuando se aprobó la reducción y suspensión de contratos, a diciembre habían 1.047 casos en el Ministerio de Trabajo de supuesto abuso de empresas. Es decir, sucede porque no hay suficiente inspección y la gente muy pocas veces se anima a denunciar. Ahora, yo no estoy sugiriendo que se mantengan las horas extra de por vida, lo que digo es que si de manera excepcional ya necesitan 12 horas, entonces lo que hacen es pagar horas extra de manera excepcional. Si todo el tiempo necesitas más horas de trabajo, como patrono tendrías que contratar a otro ser humano más. Y eso lo que me dice es que de fondo
usted tiene claro que esto no implica mayor contratación de trabajo, porque si vas a agarrar al mismo ser humano y en vez de ponerlo a trabajar 8 horas, ponerlo a trabajar 12 siempre, no porque un día u otro ocupaste unas horas extra ocasionalmente, sino porque las necesitas de manera permanente, en vez de contratar a un empleado más para que asuma esa capacidad de trabajo que no estás pudiendo cubrir, vas a tener a la misma persona 12 horas. Es decir, tengamos claro que esto no tiene evidencia empírica ni de aumento de productividad ni de que va a implicar mayor contratación a priori sí o sí. Eso hay que tenerlo claro. Lo segundo, con los días de descanso, yo sí creo que hay un asunto de fondo bien interesante, que era algo que decía al principio. El proyecto no dice que los días de descanso van a ser viernes, sábado y domingo, que es a lo mejor lo que uno se imagina, ¿no? Trabajo de lunes a jueves, qué rico, viernes, sábado y domingo. Eso uno se lo imagina a mi edad, ¿no? A 29 años, que puedo decir, voy a intentar aguantar una jornada de 12 horas, 4 días. ¿Quién sabe si yo a los 40 o 50 años puedo aguantar esa jornada? Aunque mi patrón no sea lo que quiera, quién sabe si yo seré una trabajadora atractiva a los 40 o 50 años para una jornada de 12 horas. Pero bueno, uno se imagina que tiene descanso viernes, sábado y domingo. ¿Y quién dice que es viernes, sábado y domingo? Puede ser que a mi esposo le toque lunes, martes y miércoles el descanso y a mí viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasó con la dinámica familiar? Y esas cosas no son menores. No son menores porque la familia es el núcleo de la producción y de la sociedad. Y precisamente las conquistas asociadas a jornadas de 12 horas y a tiempos de descanso están relacionadas con garantizar que ese núcleo de la sociedad pueda tener dinámicas sanas. Otro argumento que quiero poner sobre la mesa, la red de cuidado, en respuesta a una consulta de la diputada Saliente Vega, le decía que de hecho tendríamos que estar considerando algo un poquito más humano, digamos, que es qué pasa con los niños y niñas que se quedan todo el día en una guardería o en una red de cuidado, que ya no tienen que esperar a su padre o madre, usualmente madres, sobre todo jefas de hogar, y las más necesitadas son las que usan las redes de cuidado. Ya no tienen que esperar a su mamá por una jornada de 8 horas mientras llega, viene y va 9 horas y media, sino que ahora tiene que esperar en esa red de cuidado, suponiendo que la red de cuidado tenga la capacidad de sostenerlo 12 o 13 horas. O ve a ver, paga guardería o lo deja solo en casa. Y esas no son, con esto termino, Rodolfo, esas no son funciones delegables. No es que yo digo hoy yo no atiendo al niño, lo atiendo solo viernes, sábado y domingo. No, a la niñez hay que atenderla todos los días. Esos son tiempos de trabajo no remunerado, usualmente recargado en mujeres en labores de cuidado, más allá de esa jornada. Bueno, ya pudieron escuchar. Un mes después de que Sophie le dio alguito de pushback, la MAE agregó un par de mensajes, Pau agregó un par de mensajes de talking points, que si son ciertos, entonces mejorará un poquito la idea de esta ley, pero igual, no la hace atractiva para la mayoría de trabajadores, ni garantiza que las empresas no la van a explotar para así no tener que contratar más gente. En este otro video que los voy a poner a escuchar, Pau explica un poquito mejor y a lo mejor nos deja ver que puede ser que la ley se pueda adaptar para que los trabajadores que hoy dependen de esas horas extras no las pierdan del todo, como les había mencionado antes. Igual, la MAE hay una fórmula, pero habría que ver cuánto se ganaba a alguien ganando horas extras, trabajando horas extras, y cuánto va a quedar ganando después de que se le aplique esta fórmula. Si a las empresas les sale más barato poner a bretear a alguien 12 horas seguidas, pagando horas extras, que contratar más personal, entonces la verdad, creo que están dispuestas a sacrificar ese punto en la ley para así no tener que contratar más gente. O sea, vean, esas propuestas y advertencias de Pau suenan igual que cuando el BAC y otros bancos privados se pusieron a llorar porque ya no podían explotar tanto a la gente como estaban acostumbrados. Pero en fin, escuchemos porque vale la pena darle ese lado por lo menos. Una de las cosas que se ha dicho mucho en las redes sociales es que ya no se pagaría horas extras. Entonces el patrono estaría aprovechándose de esta jornada. Entonces me gustaría saber si es un mito o una realidad el tema de primero de las horas extras, si se pagan o no se pagan, y si es algo que de verdad se está impulsando con ese fin. Okay. Yo no lo veo así, pero vos sos la experta en eso. Sí, ha habido excesiva discusión sobre eso y me parece además importante que se haya discutido porque es entendible que a la gente resulte ser un tema interesante y preocupante.
¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, las empresas que tienen 4x3, como no está regulada esa jornada y lo más que permiten el código es trabajar 8 horas o en algunos casos hasta 10, entonces pagan las 8 horas ordinarias y luego le adicionan las 4 horas extras, porque la jornada 4x3 no existe. Entonces, hoy en día, empresa que tenga 4x3 tiene necesariamente que estar pagando las horas extras. Perfecto. Ahora bien, con el proyecto establece en su versión más reciente que las empresas que hoy en día tienen 4x3 y ya están pagando horas extras, al entrar en vigencia la ley, si se llegara a aprobar, sus trabajadores o los trabajadores no van a ver reducidos sus salarios. Es decir, se hará un promedio de los últimos 6 meses, incluyendo salario ordinario y extraordinario, y ese es el salario que van a mantener. Es decir, yo no podría como empresa decirle a mis trabajadores cuando entre la ley, a partir de mañana les dejo de pagar las horas extras porque ya ahora existe esta posibilidad. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta. La MAE acepta prácticamente que van a perder las horas extras todos los empleados nuevos. Los viejos se les haría un promedio ahí, como escucharon. Vea, es que esta es la vara. Vean el descaro de las zonas francas y las maquilas en este país. Los MAE ya de por sí tienen un pichazo de beneficios que otras empresas nacionales no tienen. Como por ejemplo, exoneraciones del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto de bienes inmuebles por 10 años, de impuestos asociados con la exportación o reexportación de producto, de impuestos sobre remesas al extranjero y de patentes municipales por 10 años. ¿Por qué le digo lo de las zonas francas? Vuelvo a lo mismo. Pues porque esta ley es prácticamente diseñada para que estos maes se ahorren aún más plata. La misma Pava la acepta, hablando con este genio de la economía, Sucher. Escuchen. Entonces, lo que propone el proyecto es esto. Se podrán implementar las 4x3 en manufactura tecnificada. Es zona franca prácticamente. Todo, O sea, todo zona está franca, relacionado con zona franca, porque la otra es manufactura médica, zona franca. servicios de apoyo en estas empresas de industria. Outsourcing normal de corriente, por que ejemplo, tenemos sí. customer service y O la parte de call finanzas center. o la parte, exacto. Y por último, también se establece en servicios, cuando se hagan empresas de servicios, que ofrezcan sus servicios a empresas que estén en otros usos horarios. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que se hizo? Ver efectivamente dónde el país tiene hoy en día las 4x3 y se incorporó dentro del proyecto. El proyecto inicial tenía una lista muchísimo más amplia y entonces eso generaba ciertas dudas de nos estamos excediendo. Entonces, eso está muy, muy limitado a esos escenarios en particular. Pero nada más, para que no se me olvide, como condición indispensable es que estas empresas, aparte de pertenecer a estas áreas, tengan procesos continuos 24 horas. En ese mismo programa que acaban de escuchar, los dos, Pau y Dani, porque así se hablan entre ellos, Pau y Dani le entran a esto de que no es obligatorio, que es una negociación con el empleado. Pero al mismo tiempo, después dicen, de ahí, si solo hay puestos de 4x3 salados, porque todo brete tiene su requerimiento, lo cual es cierto. Pero en este ambiente se está proponiendo legalizar algo que no le da el chance a los trabajadores de tener horas extras. O sea, de quitarles la posibilidad de contar con un derecho laboral adquirido. Y si usamos la misma lógica de este par, entonces hagamos un experimento mental. Ahora, digamos, en Costa Rica existe el trabajo infantil, lo cual es ilegal. Pero ya, las zonas francas quieren pasar una ley para que los niños puedan ir legalmente a coser tenis. Y después, de pasada a esta nueva ley, que ya se aprueba que los niños pueden ir a coser tenis, de ahí, salado los adultos, porque el requerimiento es que sean menores de edad los que bretean cosiendo zapatos. Pero escuchemos estas dos mentes brillantes. Es que te voy a poner un ejemplo. Yo llego a pedir trabajo en una empresa y solamente hay puestos disponibles en el turno de noche, y pues yo en el turno de noche de 6 horas, digamos, un turno de noche común y corriente, ordinario, de 6 horas, y yo decidiré si puedo trabajar y si me conviene y si quiero en esas 6 horas en la noche o me busco la opción de trabajar en el día en otro lugar. Es que la gente dice, es que no es voluntario porque el patrón no me va a decir si me va a contratar nuevo que la jornada es 4x3 es donde está disponible. De ahí,
los puestos, si están disponibles en jornadas 4x3, pues, ¿qué le va a quedar al patrono? ¿Abrir un turno más porque alguien viene a un proceso de reclutamiento y quiere trabajar en un horario distinto al que el patrono tiene disponible? Pero espérate un momento, Pau. Yo posteo todos los domingos más de 1.200, 1.300 puestos de trabajo. Y digamos, en el articulito de cada posición, te dicen lo que vas a hacer. O sea, tú puedes poner en un artículo, vamos a decir, caoba legal, es que no he dicho caoba legal, entonces, además no lo he dicho. O sea, con la concentración que tengo, ella es socia directora de caoba legal, del bufete caoba legal. Qué pena, de verdad, qué pena. Para nada. Cuando va a poner a alguien un reclutamiento, usted pone, este puesto o estas posiciones son 4x3. No puedes llegar tú a decir, cuando ya estás en la entrevista, yo no quiero. Si ya te lo están diciendo al principio. ¿Cuántos puestos de trabajo dicen, este es para trabajar jornada nocturna, este es para trabajar jornada acumulativa, este es para trabajar jornada mixta? Y yo no puedo llegar a la entrevista y exigir que se abra el turno en el que yo quiero trabajar. Es decir, si hay puestos disponibles, perfecto. Entonces, también este tema es que no es voluntario porque me van a obligar. No es que te van a obligar. No te pueden obligar si ya estás en un turno de 8 horas, pasar a la eso no se puede. Y segundo, cuando hay una entrevista de trabajo, se aplicará por los puestos que estén disponibles en los horarios que estén disponibles. Es más, yo he posteado, es que te digo, yo lo posteo todos los domingos. Yo he visto posts que dicen, se necesita 3 idiomas, horario nocturno, así de sencillo. Entonces, aplico. Yo no sé ni inglés ni portugués, entonces ¿para qué aplica? Si cuando lo primero que le van a preguntar es algo en inglés o en portugués, que usualmente son los otros 2 idiomas, y le van a decir nocturno. También hablan de que las empresas que están acá son empresas que necesitan procesos continuos de producción y que por lo complicado de sus labores necesitan una flexibilidad laboral. Muy bien, digamos que eso es cierto, y en muchos casos es cierto. Ustedes saben que la mayoría de estas empresas son gringas o europeas. O sea, que esas mismas empresas en sus países tienen que pagar y apegarse a las legislaciones laborales de esos países. Países en donde se están disminuyendo las horas laborales por saber que eso trae consigo más productividad. Pero claro, como la parte más básica de sus cadenas de producción están situadas en países tercermundistas, donde la mano de obra ya de por sí es más barata, entonces acá ellos sí necesitan poner horarios largos. Gente, no seamos pendejos. Esta ley no es más que una nueva forma de exprimir aún más a los trabajadores. No es para beneficiarlos. No seamos idiotas. Pero le perdimos un toque el hilo del artículo de Semanario de la Universidad. Volvamos al mismo, en donde habla de estudios que apoyan la jornada de menos horas semanales. En Reino Unido se han desarrollado en los últimos 6 meses un ensayo para determinar el éxito de establecer una jornada de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Pero no como la que se impulsa en Costa Rica, donde se pretende que las personas trabajen 12 horas al día, sino que en el país europeo se redujeron las horas laborales a 32 por semana. El ensayo se realizó en conjunto con la Universidad de Cambridge y Boston College. La mayoría de las 61 empresas que participaron en este ensayo, 56 en total, decidieron ampliar el periodo de prueba y 18 lo adoptaron definitivamente, manteniendo el salario intacto a sus trabajadores. Se destacó que los empleados manifestaron obtener gran variedad de beneficios en la calidad del sueño, niveles de estrés, la vida personal y salud mental. Los ingresos de las empresas se mantuvieron, no afectó su productividad. Disminuyeron las bajas laborales y también las renuncias. Veamos, otros países donde también se está considerando reducir la jornada laboral. En España actualmente se discute un cambio en la legislación para incorporar la jornada 4-3, apuntando a una reducción de las horas de trabajo a 32 semanales. Y de arranque se hará una prueba con 200 empresas a las que el gobierno español aportará 10 millones de euros y se estima que alcanzará unos entre 3.000 a 6.000 trabajadores. Según estudios de la OCDE, en los que se hace un rastreo a las horas efectivas de trabajo, muestran que, por ejemplo, la semana laboral media en Noruega es de 38 horas. En Bélgica, los empleados a tiempo completo efectúan un promedio de 38,8 horas. Y en Finlandia la media es de 39,3 horas, mientras que el promedio en Italia es de 39,5 horas. En Francia, desde hace más de 2 décadas, 20 años, se cambió la jornada laboral de 40 horas a la semana a 35 horas semanales.
aunque en el camino se ha flexibilizado para que algunas empresas superen el techo establecido por la ley. No obstante, sí alertó que la medida fue más difícil para las pequeñas y medianas empresas, ya que no tenían condiciones para emplear más personas al tiempo que reducían las jornadas de sus empleados. En este sentido, recientemente la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, emitió un informe denominado El tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo, en el cual señaló que las jornadas de trabajo más largas, las jornadas de trabajo más largas por lo general están asociadas con una productividad inferior, mientras que un horario más reducido está relacionado con una mayor productividad. ¿Qué dijo Sofía Guillén del Frente Amplio? Con estas investigaciones en Reino Unido, en Finlandia e incluso en Norteamérica, se ha podido determinar que no tiene sentido aumentar la jornada diaria como se pretende en Costa Rica con la jornada 4-3, porque aumenta la probabilidad de riesgos e ineficiencias en la producción. En estos países sí apostaron a una jornada de 4 días laborales y 3 libres, pero manteniendo las horas de trabajo e incluso reduciéndola. Brinquemos a otro artículo de universidad. Está muy relacionado. Dice Colombia, Chile y México, los 3 países de la OCDE que apuntan a reducir las largas jornadas laborales. Esto es del 1 de marzo de este año, 2023. Según el informe Perspectivas del Empleo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, México es el país en el que más horas anuales se trabajan, 2.128 por persona trabajadora, seguido por Costa Rica con 2.073. Luego va Colombia con 1.964 y Chile con 1.914. En comparación, los 3 países que menos horas trabajan son Alemania, con 1.349 horas anuales por persona trabajadora, Dinamarca con 1.363 y Luxemburgo con 1.382. Reino Unido, por ejemplo, se encuentra en la posición de 11 países que menos horas trabajan, 1.497, muy por debajo de la media europea, 1.566, y del promedio de la organización, que es 1.716. En el mismo sentido, en el 2021, Colombia aprobó la Ley 2101, cuyo objetivo es reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Este 2023 comenzó la mencionada reducción, por lo que las personas trabajadoras solamente deberán cumplir con una jornada semanal de 47 horas y en los años siguientes se reducirá aún más para llegar a 42 horas semanales en el 2026. En economía se ha comprobado que los países que proporcionan una reducción de jornada laboral como Suecia, Irlanda o en América, Chile, son países donde aumenta la productividad. Los trabajadores están más concentrados, más motivados, se reducen los índices de ausentismo y además, por supuesto, a mejor descanso, mejor salud mental y física. Eso reduce los índices de siniestralidad, que en varios sectores son bastante altos. Esto lo dijo Stephanie Barreto, abogada laborista y exasesora de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia e integrante de Red de Asistencia Legal para Trabajadores. O sea, una abogada laboralista que vela por los derechos de las trabajadoras. Mirá, qué cosa más extraña, ¿verdad? Aquí como que no tenemos de esas, solo tenemos abogadas laboralistas que trabajan para empresas. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció en agosto pasado un proyecto de ley para reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales para alcanzar la media de los países miembros de la OCDE. Vean, me acabo de dar cuenta que se me había olvidado algo muy importante y es recordarles que la jornada de 8 horas fue establecida por primera vez en la Unión Soviética en 1917 para trabajadores profesionales y en España y Francia en 1919. Es cierto que antes de estas fechas que les acabo de dar, hay otros países que pusieron las 8 horas como estándar, pero para niños y mujeres o para ciertos trabajadores, pero no como algo para todos los trabajadores. Y los que, digamos, en todas esas ocasiones lograron ese triunfo fueron sindicatos y movimientos, tenga cuidado, socialistas. O sea, nada se lo regalaron a los trabajadores con leyes hechas para beneficiar a compañías privadas. O sea, que esa idea de trabajar 8 horas al día es una idea comunista, gente. Ok, desde ya, vean. Todos los fans de Acosa Chávez
tienen que comenzar a bretear mínimo 10 horas por día sin cobrar más plata, o sea, con lo mismo. Bueno, acuérdense que los comunistas y los trabajadores ingleses y gringos, que fueron los primeros en pelear por esos derechos, no lo hicieron porque de repente se hicieron vagos. No, gente. Lo hicieron porque las condiciones laborales eran una mierda. Los dueños de maquilas hacían bretear a la gente hasta 16 horas al día, con salarios de mierda y sin seguros médicos. Eran tan carepichas esos maes que hacían bretear niños de hasta 6 años en minas de carbón. Ese es el legado capitalista emprendedor. Vámonos para la BBC antes de seguirnos calentando. A ver qué le agregamos más al tema. Dice la BBC, los países del mundo en los que se trabaja más horas, y los dos primeros son América Latina. Esto es de abril 25 del 2018. Esto ha disminuido tal vez, pero leamos. La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó en marzo una ley que le dará una cantidad importante de su fuerza laboral un merecido descanso. Los legisladores aprobaron de manera abrumadora un proyecto de ley que reduce el máximo de horas de trabajo semanales a 52 de las 68 horas que se permitía antes. Corea del Sur es la nación desarrollada que tiene la jornada laboral más larga, según la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE. Excepción a la regla. Las autoridades también creen que podrían incluso aumentar la tasa de natalidad del país, que ha disminuido sustancialmente en las últimas décadas. Corea del Sur tiene una jornada laboral más extensa que cualquier otro país desarrollado, un promedio de 2.069 horas por año por trabajador. Pero aunque es el país desarrollado que más trabaja, hay 2 naciones en vías de desarrollo en que se trabaja aún más horas, y ambas están en América Latina. El análisis de la OCDE, que incluyó 38 países, mostró que los mexicanos, 2.225 horas al año, y los costarricenses, 2.212, tienen las jornadas laborales más extensas del mundo. O sea, en el 2018, los ticos breteaban más que los coreanos, y los mexicanos breteaban más que los coreanos y que los ticos. Estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo muestran que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos. Esto se debe a una serie de factores que van desde la proporción de trabajadores cuentapropistas, o sea que tienen su propio negocio, o autónomos a los salarios más bajos, la inseguridad laboral y cuestiones culturales. Pero Corea del Sur no es la única excepción a la regla. Japón tiene un problema con la muerte por exceso de trabajo, algo que no solo está expresado por las estadísticas, sino por el hecho de que el idioma japonés tiene una palabra para este tipo de fallecimiento, karoshi. La palabra se refiere a los empleados que mueren por causa de violencias relacionadas con el estrés, ataques cardíacos, derrames cerebrales, por ejemplo, o que se quitan la vida debido a las presiones del trabajo. El promedio de 1.713 horas trabajadas por año en Japón no está entre las más altas de la lista de la OCDE, pero más allá del número, existe la sombría realidad de que el país no cuenta con una legislación que estipule un límite máximo de horas semanales y no hay ningún límite para las horas extra. Para que vean cómo hay empresitas que se agarran de sus huequitos, ¿verdad? Otro estudio que habla sobre lo malo que es trabajar más de 50 horas a la semana. Un estudio de la Universidad de Stanford realizado por el profesor de economía John Pencavel en el 2019 descubrió que la productividad por hora disminuye drásticamente cuando una persona trabaja más de 50 horas a la semana. Después de 55 horas, la productividad cae tanto que no tendría sentido dedicar más horas. Y aquellos que trabajan hasta 70 horas a la semana solo obtienen la misma cantidad de trabajo que aquellos que dedican 55 horas. A ver, según otro profesor de comportamiento organizacional de la Universidad de Toronto, John Trogakus, en agosto del 2021 opinó que la caída de la productividad se debe a que un día típico durante una semana laboral de 40 horas simplemente no está configurada para ser eficiente. Dice, tu energía no puede sostenerse durante 8 horas seguidas. Estar tratando de mantener la atención de las personas durante un largo periodo de tiempo, lo cual es muy difícil. Por lo tanto, van a ser menos efectivos. Para compensar, muchos trabajadores pasan gran parte de su jornada laboral de 8 horas en redes sociales, comprando en línea o enviando mensajes de texto. Es una realidad que todos hemos visto. ¿Qué dice la OIT?
Dice, la reducción de las horas de trabajo y la organización más flexible del tiempo de trabajo, como las aplicadas durante la crisis del COVID-19, pueden beneficiar las economías, las empresas y los trabajadores, y sientan las bases para una mejor y más saludable equilibrio entre el trabajo y la vida privada, según un nuevo informe de la OIT. El informe Working Time and Work-Life Balance Around the World, o sea, el tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo, examina los dos aspectos principales del tiempo de trabajo: las horas de trabajo y la organización del tiempo de trabajo, también llamados horarios de trabajo, y sus efectos sobre el rendimiento de las empresas y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las personas. Existe una cantidad considerable de evidencia que las políticas de equilibrio entre la vida profesional y privada proporcionan importantes beneficios a las empresas, sustentando el argumento de que este tipo de políticas son provechosas tanto para los empleados como para los empleadores, señaló el informe. Las medidas adoptadas durante la crisis del COVID-19 aportaron pruebas nuevas y contundentes de que ofrecer a los trabajadores más flexibilidad en cómo, dónde y cuándo trabajan puede dar resultados positivos, tanto para ellos como para las empresas. Por ejemplo, mejorando la productividad. Por el contrario, restringir la flexibilidad acarrea costos sustanciales, como una mayor rotación del personal. Vean, gente, yo sé que usted puede decir, sí, pero yo conozco a mi compa que el man no hace nada. Sí, vean, maes, esos son estudios. O sea, es con muchos ejemplos, con muchos datos y se saca un promedio. Que hay gente vaga que va a explotar, que va a abusar de cualquier norma, siempre la va a haber. Pero que existe esa gente no quiere decir que las cosas no funcionen para bien. Porque, y esto es mucho, digamos, el boomer brain, el cerebro boomer, sí, pero es que Pepito nunca hace nada. Ese man no hace nada, ¿cómo lo vamos a poner 4 días trabajando nada más 30 horas a la semana? Sí, porque Pepito es un vago. Pepito no va a pegar en ninguna parte. Eso no tiene nada que ver con el sistema. Pepito se lo puede poner, dice que trabajar 70 horas a la semana, que igual no va a hacer nada. Hay gente así. Pero la mayoría de ejemplos que estamos hablando aquí son estudios grandes. ¿Ok? Seguimos. El informe incluye un número de conclusiones y recomendaciones, entre ellas las leyes y reglamentaciones de la jornada laboral sobre el número máximo de horas de trabajo diarias y los periodos de descanso reglamentarios son logros que pueden contribuir a la salud y bienestar de una sociedad a largo plazo y no deben ponerse en peligro, porque la sociedad, señores, es más importante que una empresa extranjera o nacional. Luego sigue, las jornadas de trabajo más largas por lo general están asociadas con una productividad inferior, mientras que un horario más reducido está relacionado con una mayor productividad. Los países deberían aprovechar las experiencias adquiridas con la reducción y la flexibilidad de las horas de trabajo durante la crisis del COVID-19, incluyendo las modalidades a tiempo parcial, con las mayores prestaciones posibles, no solo a fin de mantener el empleo, sino también para sostener el poder adquisitivo y crear la posibilidad de amortizar los efectos de las crisis económicas. Son necesarias respuestas de la política pública a fin de promover reducciones de las horas de trabajo en numerosos países, para promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada y mejorar la productividad. El teletrabajo contribuye a mantener el empleo y crea un nuevo espacio para la autonomía del empleado. Sin embargo, esta y otras formas de modalidades flexibles de trabajo deben ser reguladas para contener sus posibles efectos negativos a través de políticas como la con frecuencia se llama derecho a desconectarse del trabajo. Seguimos con otro. Esto me lo encontré en The Conversation, que creo que también es muy interesante. Dice, long hours at the office could be killing you. The case for a shorter working week. Las largas horas en oficina podrían estar matándote. El caso para una semana laboral más corta. Volvemos al mismo ejemplo. Empleados del Reino Unido tienen la semana laboral más larga en comparación con otros trabajadores en la Unión Europea. Pero a pesar de las largas horas de trabajo, estudios recientes han demostrado que esto no convierte al Reino Unido en una nación más productiva. Un análisis realizado por el Congreso de Sindicatos sobre las horas de trabajo y la productividad
encontró que si bien el personal de tiempo completo del Reino Unido trabaja casi 2 horas más que el promedio de la Unión Europea, no era tan productivo como el personal de Dinamarca, que trabajaba menos horas en la semana promedio. En el mismo artículo nos dan una pista de cómo pasar una semana con menos horas de trabajo. Hasta lograría ayudar, digamos que a reducir las muertes y los gastos que tiene en los cuales incurre la caja para mantener y para tratar a pacientes por enfermedades causadas por tanto trabajo. Dice, varios estudios han demostrado que algunos aspectos del trabajo son importantes, predictores de la salud, la felicidad, la motivación y la satisfacción con la vida. Para empezar, el número de horas que las personas trabajan tiene un gran impacto en su salud física y psicológica. La evidencia también sugiere que a las largas horas de trabajo están asociadas a enfermedades como hipertensión, enfermedades cardíacas y el riesgo de lesiones y accidentes. Ya lo habíamos hablado en otro estudio, ¿verdad? O sea, esto no es que un más lo inventó, es que esto varias personas en varios estudios han encontrado lo mismo. Otros estudios han demostrado asociaciones entre las largas horas de trabajo y el estrés, la ansiedad y la depresión. La propensión a trabajar muchas horas también tiene un efecto adverso en las relaciones familiares y sociales y puede aumentar los conflictos familiares. A ver, si nuestros políticos y en este caso diputados que pasan hablando de la importancia del núcleo familiar y cómo hay que defenderlo de un montón de ataques que se han inventado ellos, ¿por qué no están en contra de esta jornada de 4-3, 12 horas y presentan una 4-3 con 30 horas a la semana? Si es que apoyan y les importa tanto a la familia. Bueno, eso sería pedirles que lean estudios, entonces está muy difícil. Volvamos a la propuesta, volvamos para acá, volvamos para nuestro charco, volvamos a la propuesta del gobierno de Rodri. La ley 21.182, lo único, vuelvo a reiterarles, que hace es buscar la legalización para eliminar las horas extras. Además, como esta ley es parecida a la que se quería pasar, como les dije, en el 2020, un comentario que me encontré, que me pareció muy acertado y que deberían escuchar, me lo encontré en La República, irónicamente, escrito por Vladimir de la Cruz con respecto a esto de los 4-3. Dice don Vladimir, en materia de derechos, incluidos los derechos laborales y sociales, lo que se ha establecido no se debe menoscabar. Si la jornada de 8 horas se estableció constitucionalmente desde 1943 y se confirmó en la Constitución del 49, nada debería orientarse a reformarla con vista a lograr jornadas superiores a ellos como sistema de trabajo. Si se puede discutir bajar la jornada, pero no se debería ni siquiera admitir la posibilidad de aumentar la jornada de trabajo, de cambiar lo ya dispuesto de 8 horas de trabajo como jornada ordinaria en Costa Rica. Claro, ¿verdad? ¿Y qué dijo otro abogado laboralista que no trabaja para zonas francas? Considerando las tendencias de los países desarrollados, el abogado Esteban Calvo cuestiona que la ministra de Trabajo promueva la reforma como una modernización del Código de Trabajo. Dice, si uno hablara realmente de la modernización, sería una reforma que busque esquemas de reducción de jornada, con posibilidad de que sea flexible. Ese es el proceso histórico por el que ha caminado la humanidad, de manera que decir que volver a jornadas extensas implica modernización choca con la historia del derecho laboral. El abogado explicó que en el siglo pasado, durante las luchas sindicales por la reducción de las jornadas, el desarrollo tecnológico y su peso en la productividad fue clave en la negociación y que ahora, como nunca antes, contamos con tecnología que aumenta la productividad. Ya para ir cerrando, hagamos un repasito sobre los aspectos positivos y los posibles aspectos negativos de reducir las horas laborales. Positivos. Reducción en los costos de operación para las empresas. Ahorro en electricidad, agua, mantenimiento. Reducción de los gastos de los empleados. O sea, menos gasolina, menos plata para los pases de buses que están tan caros y que son una mierda. Menos gastos en peajes, mantenimiento del carro,
menos gastos en comer fuera de la casa, menos gastos en niñeras o centros de cuidado para los más pequeños. Ese alivio económico puede reducir el estrés y mejorar la situación económica de los empleados, haciendo que no se quieran ir de la empresa, que les paga una mierda ya de por sí. Amigable con el ambiente, menos horas en el carro, menos horas usando el bus, reduce la emisión de gases, menos horas de la oficina gastando luz y agua, también ayuda, y aire acondicionado. Mejor balance trabajo-vida. Con un día extra de descanso, hay más tiempo para la familia, para hacer vueltas necesarias, ir al doctor, llevar el carro al taller, hacer una vuelta gubernamental. Hay más tiempo. Trabajadores contentos, más fieles, dispuestos a comprometerse a largo plazo y a cuidar su puesto dentro de la compañía. Mejora la salud de los empleados. Menos horas puede mejorar la salud de los empleados. Menos estrés significa una reducción en una de las causas más grandes de muchas enfermedades físicas y mentales. Más tiempo para actividades saludables. Mejor productividad. Al cortar un día de trabajo, los trabajadores saben que tienen menos tiempo para hacer sus tareas, lo que los hace priorizar mejor sus labores y recortar esos periodos de estar hablando papaya con los compañeros o en reuniones completamente inútiles, porque saben que tienen menos tiempo para terminar las cosas. Cuando se trabaja menos horas es más fácil para concentrarse en lo que hay que hacer. Con largas jornadas llega un punto donde la gente ya no da más y esto llega a causar burnout. Se queman, lo que conlleva a errores y al deterioro de la salud. El trabajo se hace más atractivo. Las empresas que establezcan menos horas laborales serán una carta para atraer a más gente calificada y con ganas de quedarse más tiempo en esa empresa. Flexibilidad para los padres, más tiempo para el cuidado de los hijos, para fortalecer la familia. O para darse cuenta que esa familia nunca va a funcionar y que se divorcien antes de pasar 20 años sin conocerse y cuando más adelante les toca quedarse en la casa se dan cuenta, pucha, yo no conozco a este man, no conozco a esta doña. Puede pasar ambos. Negativo, esto es más que todo para las empresas. Las empresas no se ahorran nada en salarios. Wow. Menos horas no representarían menos gastos en salarios. En salarios no se ahorran nada, ¿sí? Que no se complete el trabajo que se necesita. El cambio de horas puede afectar las entregas de ciertos trabajos y si es necesario ponerse al día podría tener que contratar más gente, lo cual generaría más gastos. Es cierto, puede pasar. Posibilidad de horas más largas para algunos empleados. Algunos empleados que no logren terminar sus tareas tendrían que ampliar sus horas laborales, lo cual puede causar gastos en pagos en horas extras. Y hasta el resentimiento de esos mismos empleados porque ellos sí tienen que trabajar más horas que otra gente. También puede pasar. Cambios en logística. Al quitar un día de trabajo obligaría a muchas compañías a tener que reestructurar sus operaciones, lo cual puede tardar mucho tiempo y también puede costar plata. No se aplica para todas las industrias. Logística, seguridad, salud son sectores que tienen que estar operando las 24 horas, por lo que hay que ver una opción atractiva para poder hacer este 4-3 o cómo se acomoda. Quejas de clientes para empresa privada más que todo. Puede haber clientes que estén acostumbrados a que las tiendas estén abiertas todos los días, por lo que se puede perder clientes dependiendo si la competencia también o no tiene ese sistema o solamente es usted que tiene 4-3. Entonces estoy acostumbrado siempre a ir a la misma barbería los viernes, pero los viernes está cerrada, entonces ya no vuelvo a ir nunca más, voy a la que sí está abierta todos los viernes. Eso puede pasar. Así somos como clientes, ¿verdad? Jodidos. Menos horas para conocer a tu equipo de trabajo. Hay gente que no tiene amigos. Y el único ámbito social donde se desenvuelve es en el brete. Eso los puede afectar. No me estoy burlando, hay gente que es así. Puede pasar, también hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Como conclusión, esta es otra de esas leyes redactadas por abogados de empresas privadas, que se las pasan a diputados compas para que pasen una ley que beneficia a un grupito con bastante influencia. Obviamente la venden como si fuera a beneficiar al país entero, pegando gritos que si no se pasa, los que van a sufrir son los trabajadores. Y que por supuesto ahí va la prensa corporativa tica a rendirles pleitesía.
poniendo sus plataformas, para seguir vendiendo planes para que las empresas privadas sigan explotando a los trabajadores. Vean, esa estafa legalizada que se tiene en las zonas francas para con el desarrollo del país parece no tener fin. Antes fue que ellos no deberían pagar impuestos como otras empresas porque si no se van. Eso se llama chantaje, ¿verdad, gente? Ahora, que si no dejan explotar a los trabajadores haciéndolos bretear 12 horas, entonces que su producción va a sufrir. Cuando hay estudios, ya se los leí, que demuestran lo contrario. Tantos en horas que trabajan los ticos, como que entre más horas la productividad cae. Y por cierto, yo sé que muchos firmamos contratos, me acabo de acordar, que dicen que uno bretea entre 40 y 48 horas, porque está en el código de trabajo, digamos, uno lo máximo que puede trabajar son 48 horas. Cuando en realidad, le estoy diciendo a un sector, no todos, hay gente que tiene la mala suerte de tener que trabajar las 48 horas. Pero en realidad tú no nada más estás trabajando de lunes a viernes, 8 horas, o sea, 40. Bueno, me he podido dar cuenta en algunos casos, no en todos, que las empresas hacen eso de que le ponen el contrato que usted trabaja entre 40 y 48 horas para tener 8 horas extrita, aunque usted vaya, digamos, lunes a viernes, para tener 8 horas extras ahí guardaditas, para que cuando lo tengan que poner a hacer bretes extras, no tener que pagárselas. Porque, ay papi, yo le dije que en el contrato decía que era entre 40 y 48. Si usted viene lunes a viernes, cumple las 40, pero ocupo que este fin de semana me haga un día entero de horas extras. Usted llega y luego se da cuenta que no se las van a pagar extras, se la pagan como un día normal, porque usted firmó que está entre 40 y 48. O sea, hay 8 horas que se reservan los mopeds ahí. Son contratos muy de zonas francas. Bueno, no sé, en otros sectores se utilizan lo mismo, honestamente. Este es uno de los proyectos de ley que quiere pasar Rodri. Un proyecto que en la administración pasada presentaron y defendieron, como les digo, los liberacionistas. Un proyecto que hace bretear más a la gente y que les quita los beneficios de las horas extras. Este es uno de los proyectos de ese MAE que muchos dicen estar breteando para sacar al país adelante, de que Rodri lo haces por el pueblo. Este es uno de los proyectos del excelentísimo Rodrigo Chávez. El pasarle por encima a los trabajadores. A ver, gente, hagamos esa pregunta. ¿Por qué somos pobres? ¿Será porque nos falta empleo? ¿O será porque por trabajo calificado nos pagan una mierda? A ver, vean. Seamos serios. A mí me vale verga la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque podemos tener el país entero breteando 12 horas, 7 días de la semana. O sea, con una tasa de desempleo del 0%, nunca antes visto. Pero si nos pagan una mierda, seguiremos siendo pobres. Y si le sumamos a eso que los dueños de las empresas no aportan lo que le corresponde al Estado en impuestos para que podamos pagar educación, salud, infraestructura, servicios sociales, entonces también tendremos un Estado empobrecido. No quiero ser dramático ni nada, pero la colonización gringa y europea ya no se basa en fincas bananeras ni encomiendas. Ahora es montar sus empresas en países, no es ahora, esto viene de los 60, es montar sus empresas en países que han tenido una buena educación. ¿Por qué han tenido una buena educación? Porque han invertido, porque el país ha invertido sus impuestos en tener una buena educación. Las ponen en países con buena educación y exprimen a sus trabajadores por menos de la mitad que saldría a producir lo mismo desde sus países originarios. Y ahí es donde dicen, pero ya, mae, si no les damos esos beneficios no vienen. ¿Qué le respondemos? Ya, mae, que no vengan. Nosotros somos capaces de montar empresas duraderas, eficientes, lucrativas y que sí cooperen con el desarrollo del país. Vean el ICE. Vean Dos Pinos. Y hay otras ahí, una que otra que también hacen el mismo trama de no pagar impuestos. El punto es que podemos crear empresas propias. No tenemos que aceptar que nos exploten para que vengan acá.
También, y esto lo he notado, digamos que por experiencia propia, cuando estuve trabajando por aquellos lados, a mucho project manager aquí en este país, no creo que le guste mucho la idea de recortar las horas de trabajo en un día, porque eso lleva a eliminar un montón de tareas innecesarias para que sean un poquito más eficientes, como por ejemplo las reuniones. Y gente, en este país los directores de proyecto justifican su existencia a punta de reuniones. Y si le preguntan a cualquier MAE que tenga más de 2 reuniones por día, se darán cuenta que son innecesarias o que simplemente un correo puede resolver lo que hicieron en esas 2 reuniones al día. Si tienen suerte son solo 2. Sin embargo, como les digo, hay mucho profesional que ha hecho carrera a punta de cantidad de reuniones que tenga al día, no por su productividad o su desempeño. Dejemos algo claro. Las 8 horas al día no es la norma histórica, porque cuando la gente se dedicaba más que todo a la agricultura, trabajando antes, no sé, antes del siglo XV, por así decirlo, la gente trabajaba cuando tenía que trabajar. O sea, me refiero a estas actividades, por ejemplo, la agricultura, la caza, la recolección, son actividades a las que hay que dedicarle el tiempo correcto, en el momento correcto. Por eso, creer que en 8 horas se bretea duro es una estupidez. Bueno, primero, fue una necesidad, ¿verdad? El de las 8 horas. Fue una necesidad para ponerle un freno a las empresas privadas que creían que podían matar a sus empleados dentro de las fábricas para sacarles ganancia. Por último, ya para cerrar, algo que me ha decepcionado en este caso del Frente Amplio es que no está bien con solo rechazar esta porquería de proyecto. Lo que necesitan hacer es plantear un proyecto que reduzca las horas laborales a mínimo 35 por semana. Necesitan plantear una verdadera reforma. O sea, está muy bien estar de oposición de Acosa Chávez y sus compas, pero también hay que ir al ataque. Pongamos al país a discutir verdaderas reformas revolucionarias para los trabajadores. Ya me sentí con un habano. Y por favor, expongan a quienes están detrás de estas leyes, quiénes las redactan, quiénes las envían a los diputados, quiénes la promueven, quiénes son los especialistas que ponen enfrente de los medios de comunicación para vender esta idea de destruir el derecho laboral de muchos trabajadores. Por eso les digo que la prensa en este país manipula. Por supuesto que sí, que manipula según lo que dice Chávez y sus fanáticos. No. Esos son fachos que quieren que la prensa simplemente le rinda pleitesía. ¿Ok? Son fachos que quieren que la prensa reporte lo que ellos dicen como verdades. Y si no lo hacen, entonces mienten. No. La prensa en este país manipula porque agarra expertos apuntados, puestos a dedito para venderle una idea a la gente que solamente beneficia a los que tienen plata. La prensa nos manipula porque escuchen el asco que le tienen la mayoría de periodistas en este país a la palabra sindicato o derechos laborales. Por eso la prensa nos manipula. Bueno, gente, espero que se hayan entretenido. Ya les dije, espero escucharlos. Espero que me escuchen la próxima vez cuando encuentre algo que valga la pena, que me interese lo suficiente como para reportar. No porque yo sea un genio, no, para nada. Sino que hay ciertos temas, digamos, que a uno le hacen arder la sangre de vez en cuando, y este claramente era uno de esos temas. Entonces, ya saben, cualquier cosa, mándenme un mensaje, comenten, y ahí los voy a estar leyendo. Que pasen un buen día, tarde o noche. Pura vida, se cuidan.